este tema así bien movidito que don Víctor quedó así como que, oiga, me hicieron una mezcla así como toda rara, dijo, el tema estaba bien chévere cuando, uy, qué mezcla, apágame la vela de Criollo House. Pues así iniciamos esta emisión en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web, www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, vuelo Chaster, Alan, buenas tardes. Buenas tardes, Nancy. Bueno, ¿y no les gustó el tema? El tema está sabrosito. Sí, claro, lo que pasa es que él se asombró, dijo, empezó, y cuando, le hicieron el cambio, dijo, ¿y aquí qué pasó? Es que este es un grupo que convierte éxitos populares en música electrónica, entonces de repente se ve esos cambios ahí. Pero a mí me sonó muy bueno. No, como chévere, es que, exacto, es que don Víctor que va así, empezamos, cuando, me lo cambiaron. Al que sí no van a cambiar es al señor Alex Saab, que según los medios de comunicación de Cabo Verde, hoy sería extraditado. Pero eso es lo que dicen los de Cabo Verde. Todavía a estas alturas del planeta no se ha mencionado o se ha señalado algo al respecto, pero lo cierto del caso es que hay expectativas, por lo menos en estas horas hay expectativas sobre lo que pueda ocurrir con este caso que ya está más largo que novela de Delia Fiallo. Acuérdese que yo le dije, como decimos los colombianos, está más largo que una semana sin carne. Bueno, pero es definitivo, pues, ojalá se cierre hoy la película y sepamos el final. Si hay segunda parte, si no hay segunda parte, pues todo parece indicar que va a haber segunda parte, pero será en otro escenario. Entonces, hay que esperar y vamos a estar muy pendientes de lo que voten las redes sobre este tema, pero según los medios de Cabo Verde, el hombre está con un pie afuera hacia destino Norteamérica. Y en otro orden informativo, la directiva de la Mesa de la Unidad Democrática ha anunciado la renuncia a sus cargos al no tener certeza si los partidos de la oposición participarán en las elecciones regionales y municipales previstas que se van a realizar el 21 de noviembre. En vista de que hasta la fecha no se ha tomado ninguna decisión sobre si participar o no en estas elecciones regionales o locales, por cuanto además nos encontramos a 5 días de vencer el plazo para formalizar las postulaciones de candidatos del Consejo Nacional Electoral, y ante la imposibilidad de que podamos cumplir con estos requisitos formales, pues nos vemos obligados a renunciar. Esto es lo que viene presentándose en ese comunicado. En ese sentido, Ramón José Medina y José Luis Cartaya, presidente y secretario general respectivamente, ponen a disposición de la plataforma unitaria el usuario y clave de la MUC para el sistema de postulaciones. Bueno, y veníamos comentando en estos días el tema de la convocatoria a clases a todo nivel que ha hecho el presidente del régimen de facto, Nicolás Maduro. Bueno, bien, ya hay respuesta por parte no solamente de educación básica y media, sino también educación universitaria. El Consejo Nacional de Universidades aprobó en sesión extraordinaria una normativa nacional de los sistemas multimodales de educación universitaria y educación media por tecnologías de información y comunicación. Esto lo hizo el pasado 17 de agosto. Son 40 artículos en donde busca fijar los parámetros sobre la educación a distancia. Sin embargo, se dijo en los medios oficiales que esto se había aprobado por unanimidad y ya nosotros lo hemos comentado varias veces. En realidad, los integrantes de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios salvaron su voto. La rectora de la Universidad de Oriente, Milena Bravo, dijo que hubo alrededor de 12 artículos sobre los cuales no hubo consenso, 12 de 40. Para los rectores de Averu, parte de la normativa atenta contra la autonomía universitaria. Y esto es lo que comentábamos aquí. A través de poco a poco se van metiendo y van violando la autonomía universitaria. Esperábamos conciliar, dice Milena Bravo,
pero no aceptaron nuestras sugerencias, dijo la máxima autoridad de la Universidad de Oriente. Pero lo importante de todo esto es algo que señala la rectora de esta universidad. Las condiciones de vida de la población universitaria. Se realizaron 4.800 encuestas y arrojó que el 83% de los profesores y estudiantes tienen una internet que es de regular a mala. 83%, ojo. También arrojó que no contaban con computadora portátil, la mayoría no contaba con una computadora de escritorio de uso individual, alrededor de un 30% no contaba con un teléfono inteligente propio, pero en resumen, recordó Milena Bravo, que las universidades autónomas terminaron el semestre con mucho sacrificio debido a lo abrupto de la migración a la educación a distancia. Tuvimos que ir improvisando y nadie estaba preparado para esto. Entonces, ¿cuál es el panorama que presenta la rectora de la Universidad de Oriente? Dice, mire, aquí el 83% de los alumnos tienen un internet malo. Aquí un altísimo porcentaje no tiene computadora y 30% de los alumnos no tienen un teléfono inteligente. Entonces vamos a migrar a la educación a distancia, ¿con qué recursos? Si no existen. Si no existen. O sea, ¿cómo vas a dar de tus clases? Yo supe de un caso de un muchacho que estudia medicina en la Universidad de Carabobo. Y ocurre que este muchacho no tenía teléfono inteligente. Primero por lo prohibitivo de los precios de tener un teléfono y porque el que tenía se lo robaron, lo asaltaron dentro de la propia universidad. Ahora, sin ese equipo, el muchacho tuvo que terminar el semestre prestando el teléfono de amigo en amigo. Y los amigos pues le colaboraron, algunos, otros descubrió él que no eran tan amigos. Pero para poder terminar el semestre, este muchacho tenía que esperar hasta que su compañero de clase cumpliera con las exigencias de su cátedra. Y después de eso, si sobraba tiempo, en los pocos minutos que le quedaban, el muchacho tenía que adelantar materia y cumplir con su compromiso. Así no se puede estudiar. Y así estará el 30% de los estudiantes que no tienen medios digitales para poder ingresar a clase. Entonces, hay una situación allí que de verdad habría que analizar y ver de qué manera pues, se puede implementar una educación a distancia cuando no hay ni siquiera los equipos y la capacidad para poder dar clases. Que existe más distancia todavía. Claro, porque ni siquiera a nivel tecnológico existe la posibilidad, siendo el nivel tecnológico quien acerque, los está alejando aún más. Ahora, imagínate tú, ¿qué calidad puede tener por lo menos un estudiante de medicina, en este caso, con un sistema educativo bajo esas condiciones? No puede tener ningún tipo de calidad en la educación, en absoluto. No es competitivo, por ejemplo, con un estudiante de Colombia, con un estudiante de los Estados Unidos. O sea, ¿cómo este muchacho va a competir frente a un mercado internacional tan exigente? Y dentro de un país en donde prácticamente volvimos a la década de los 20, de los años 20 en economía, en salud, en educación, etcétera, en todas las áreas. Y en otro orden noticioso, el presidente interino Juan Guaidó, junto a los diputados de la Asamblea Nacional electos en el año 2015, pues se reunieron en el día de hoy con los representantes de la Unión Interparlamentaria en Caracas. La Unión Interparlamentaria, organización mundial que apoya el diálogo entre países que aseguran el desarrollo de todos los pueblos y que llegó el día lunes a Venezuela, pues sostuvo el primer encuentro con Guaidó y hasta el momento pues se desconocen los detalles. Minutos antes de esta reunión, la abogada defensora de derechos humanos y diputada Delsa Solórzano había señalado que la presencia de esta comisión fue solicitada por ellos, por la oposición, hace más de 5 años. La misión viene a constatar la situación de los derechos humanos en el país, la persecución, diputados, y a la situación del Estado de Derecho en Venezuela en relación al poder legislativo. Tiene la obligación de reunirse con todas las partes. Esto fue lo que dijo en los diferentes medios de comunicación. Bueno, y es algo que es obvio. Si no se logra la inmunidad de rebaño en Venezuela, es decir, vacunar a más del 70% de personas este año, esta inmunización no va a, obviamente no va a proteger a los no vacunados, pero tampoco a los vacunados. Porque se va a encontrar con que la mayoría está sin protección y esto va a generar una reiteración del COVID, a pesar de que el COVID sea más leve en los vacunados. Esta estadística está siendo analizada por diversas universidades de Venezuela que señalan
mire, como única alternativa en este momento como va la vacunación, usar el tapabocas de 5 capas, el N95, distanciamiento de 2 metros, evitar encierro con la gente, lavarse las manos después de agarrar las cosas y evitar pasar las manos por la cara. No pueden recomendar otra cosa. Esto es lo mismo que recomendaban hace un año, cuando empezó la pandemia. Y este gobierno tan negligente, después de un año, no tiene otra solución para la gente. Use el tapabocas, alejamiento, lávese las manos, evite tocarse la cara. O sea, no hemos evolucionado absolutamente nada en materia de vacunación. Qué lamentable, es lamentable porque esta mañana en el noticiero Aruba hablábamos que la Academia de Medicina mencionaba que para esta inmunidad de rebaño, de la cual ha hablado la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el gobierno de facto de Nicolás Maduro, que en 2 meses se va a tener esa inmunización del 70%, médicos de la academia dicen, vamos a demorar más de un año porque acá no se tiene un plan de vacunación, aquí no han llegado ni siquiera el mecanismo COVAX, aquí no se ha utilizado nada, quienes están vacunados con esa primera dosis va a perder una efectividad porque tenemos un proceso largo y los procesos son a partir de 21 días. Entonces, acá nos damos cuenta que cada día son más y más las mentiras con respecto a la vacunación. No existe un plan de vacunación. Efectivamente, no existe y eso va a generar una consecuencia bastante dura para toda la población. Ayer hablábamos, Alan, acerca de la enfermedad, esta nueva enfermedad que ha llegado a Venezuela del hongo negro, y Omar Prieto desmiente que hayan pacientes con hongo negro en el Zulia, pues el gobernador del estado Zulia ha mencionado y desmiente esa presencia de los pacientes con mucomicosis, también conocida como hongo negro, en el Hospital Universitario de Maracaibo. El mandatario regional, a través de su programa en la difusión Rumores, a su juicio difundió por los medios de comunicación que intentan alarmar a todos los habitantes zulianos. Prieto aseguró que no hay ninguna persona con esa enfermedad y que de haberla, él será el primero quien sale a informarlo. Bueno. Sí, es mejor la reserva. Claro. Los niños han sido los más perjudicados por este tema de la pandemia. Esto es definitivo y esta es una investigación que han realizado diversos centros de educación en Venezuela, y especialmente unas ONG que se han dedicado a la materia. ¿Y cómo lo trampea? Pues o desayuna mintiéndole al estómago. Han hecho diversas alternativas para tratar de buscar cómo comer, pero lo cierto del caso es que la gente está trampeándose. Es un tema mental, pero se ha disminuido las porciones de comida en las casas y solamente se está manteniendo la regularidad cuando se puede en el caso de niños o ancianos de la tercera edad en la familia. 1 kilo de caraotas, que era antes lo que la gente comía habitualmente en Venezuela cuando no tenía alternativa proteica, ahora vale $2.6. Medio kilo de lentejas supera $1. Y con esos precios, pues lamentablemente, hasta eso se volvió caro. Hasta eso es inasequible para el pueblo venezolano. Lo que le ha quedado a la población es estirar los alimentos, hacerlos con salsas y algunos vegetales para que de esta manera puedan comer todos los miembros de la familia. O sea, esto de rendir la comida es un dolor de cabeza verdadero para madres y para padres de familia en Venezuela. Y esto es una investigación que señala Susana Rafali. La pobreza obliga a las familias venezolanas a trampear. El huevo es una de las alternativas que se está usando como componente de la proteína, pero ocurre que la gente suele llevar, debido a su precio, este producto, pero se ha venido disparando poco a poco el precio de los huevos, así que la gente se está quedando así, mire, sin posibilidades y alternativas para poder comer. Este es un trabajo preparado por el medio digital Crónica 1, se lo recomiendo, es bastante largo, pero es una radiografía completa de lo que está ocurriendo con el sector alimentos en Venezuela y cómo las familias están haciendo maromas para poder sobrevivir. Fíjate este comentario de Emireli Cordero. Si hago tajadas, no hago ensalada. Si compro carne, no se come todos los días en mi casa. Si tengo detergente, lo rindo con panela de jabón. Si compro arroz, no llevo papas. Es decir, siempre hay algo que falla dentro de la mesa de los venezolanos
y cada vez es más escasa la comida que pueda presentar una familia, especialmente los estratos populares. 83% de la familia venezolana carece de un alimento diario, o almuerza o cena y no desayuna, o desayuna y almuerza pero no cena. Eso es lo que está pasando en las casas venezolanas. Acuérdate, Alan, que hablábamos acerca del 42% de los adultos mayores que cada 15 días es que tienen la posibilidad de consumir carne. Es la única posibilidad. Y si consumen carne, pues no tienen medicamentos. Sí, tienen que decidir o como carne o me dejo o compro las medicinas, porque esa es la opción. Lamentablemente esa condición está ocurriendo en la familia venezolana. Residente de la ONU. El gobierno de Nicolás Maduro recibió al nuevo coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en el país, Gianluca Rampolla del Tintado. La información pues fue dada a conocer por la viceministra de Relaciones Exteriores, Daniela Rodríguez, quien manifestó su interés en fortalecer la cooperación. Estuvimos en nombre del canciller Félix Plasencia dando la bienvenida al nuevo coordinador residente de las Naciones Unidas en Venezuela. Confiamos en que su venida servirá para fortalecer aún más el espíritu de cooperación existente. Esto fue lo que explicó Rodríguez en su cuenta en Twitter. Bueno, increíble, un país que tiene de todo, que tiene posibilidades agrícolas extraordinarias, tiene las tierras más fértiles del norte de Sudamérica, y se encuentra con que solamente pudieron sembrarse 58,000 hectáreas de arroz este año. ¿Qué significa esto? Según José Luis Pérez, presidente de la Federación Venezolana de Organizaciones Productoras de Arroz, esta circunstancia hace que el país retroceda prácticamente 50 años en la producción. Explicó que se han sembrado 12,000 hectáreas de arroz en el Guárico y en Barinas, Portuguesa y Cojedes, unas 21,000 hectáreas, lo que arroja un total de 33,000 hectáreas. El líder gremial manifestó que para el mes de septiembre se iniciará la cosecha de arroz sembrado en el ciclo de invierno 2021, lo cual se prolongará hasta el mes de diciembre. Asimismo, sostuvo que la intención de los productores era sembrar este año 60,000 hectáreas de arroz, pero solo lograron sembrar la mitad. Básicamente, por lo que pasan todos los productores agropecuarios de Venezuela, la escasez de gasoil ha ocasionado que el proceso de siembra sea totalmente lento. Enfatizó que la producción es menos a la del año 2020, lo que indica que vamos a necesitar importar masivamente arroz para poder darle alimento a la población venezolana. Y además advierte que se necesita por lo menos 1.200.000 litros de gasoil para poder cosechar en Venezuela y trasladar el producto desde el campo a los camiones, y alrededor de 250,000 litros más para que los camiones lo trasladen desde la unidad de producción hasta la agroindustria. Esto es la realidad del campo venezolano, en donde, si usted se pone en expectativa, retrocedimos 50 años. Y Corpoelec da por concluido los racionamientos en el municipio Libertador. Pues la Corporación Eléctrica Nacional da por culminado el plan de la administración de carga en varias parroquias del municipio Libertador de Caracas. Según un comunicado, las parroquias que se habían visto afectadas pues son La Paz, Las Fuentes, Loira, Washington, Bellavista, Las Quebraditas, entre otras. Pues las labores ejecutadas en 24 horas consistieron en la reparación del cableado subterráneo y sustitución de las copas terminales en la subestación. Así que ya está pues restablecido ese servicio. Bueno, vámonos a la pausa comercial musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Bueno, antes que te vayas, quiero decirte algo. Este es el tema de Manuel Turizo, que nos lo ha traído durante la tarde de hoy para iniciar así el segundo bloque de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. O sea que ese tema, Alan, lo hiciste con una doble intención antes que te vayas. Sí, antes que te vayas luz, antes que te vayas agua, antes que te vayas. Alesap, antes que te vayas. Bueno, vamos a comentar algo que, a pesar de que no es objetivo del programa, pues hay que estar pendiente de estos temas porque en realidad son parte de la vida cotidiana de muchos venezolanos y colombianos. Ha fallecido el baterista de The Rolling Stone, ha fallecido el señor Watts,
quien cumplió a principios de mes 80 años y estaba con la banda desde el año 1963, imagínense ustedes. Uno llegaba a pensar que los Rolling Stones eran inmortales porque salían a hacer conciertos y con la misma energía. Entonces, dígame Mick Jagger, pero en todo caso el señor Watt se ha convertido en una referencia mundial en la batería. Y como dice por allí, murió con las baquetas puestas, ¿no? Porque siempre llevó su música. Estaban preparándose para la nueva gira en septiembre por los Estados Unidos y va a notarse muchísimo esta ausencia del señor Watt, que muere en la ciudad de Londres. Lo operaron a principio de mes también de una afección coronaria, pero lamentablemente pues su evolución no fue totalmente satisfactoria, a pesar de que la operación fue muy efectiva en esta circunstancia. Entonces, luto en el mundo del rock con este caso, con esta muerte, este fallecimiento del señor Watts. Alan, quiero enviar un saludo a Jordi, que está desde Cataluña, un cordial saludo desde esta mesa de trabajo de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. A Miriam Castro, donde nos envió un mensaje de muy buenas tardes para todas las personas que conforman este noticiero, que es transmitido por su emisora La Voz del Río Arauca, liderada por su gerente, doctor Adriano Zavala. Sí, saludamos mucho al doctor Zavala, que nos ha permitido pues llegar también hasta allá, hasta esta frontera binacional. Bueno, seguimos con más información, Nancy. Y Venezuela envió un segundo lote de ayudas humanitarias a Haití. El gobierno de Venezuela envió este segundo lote de 30 toneladas de ayudas humanitarias a Haití tras el terremoto que sacudió la semana pasada a esta nación, en el que murieron al menos 2.200 personas. Vamos a apoyar con 30 toneladas de insumos que van dirigidos al pueblo que está sufriendo por este terremoto implacable. Esto fue lo que dijo el ministro de Interior, Remigio Ceballos, a Venezolana de Televisión. El envío pues salió del aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía en un avión de la aerolínea Conviasa, sancionada en el año 2020 por las autoridades de Estados Unidos, tras señalar que era usada para trasladar a funcionarios corruptos del régimen en todo el mundo para impulsar el apoyo a sus esfuerzos antidemocráticos. Bueno, y decíamos en el segmento anterior, la situación de la pandemia ha afectado a los niños, especialmente a los niños. La Asamblea Nacional tiene un reporte sobre este tema. Es noticia. La diputada de la Asamblea Nacional, Karin Vera, alertó sobre el aumento del trabajo infantil desde la llegada de la pandemia. En los últimos años, y sobre todo con la llegada de la pandemia a Venezuela, hemos visto el incremento de niños, jóvenes y adolescentes trabajando de manera informal en las calles de Venezuela. Niños que se encuentran desamparados por la profunda crisis política, económica y social que azota al país, pero que se vio agravada con la presencia de la COVID-19 en todo el territorio de la República. Una pandemia que nos aisló, una pandemia que sacó a los niños de las aulas de clase y los llevó obligados a que desde sus casas reciban actividades académicas. Actividades académicas que se reciben vía online en un país y en un estado como nuestro estado Táchira, que permanentemente permanece sin luz, hasta 18 horas de racionamiento diario, y que mientras no hay luz, sencillamente no tenemos Internet. La parlamentaria lamentó que los niños no puedan ver clase tampoco por los constantes apagones. Es noticia. Bueno, lamentable la situación. Los niños han tenido que ir a trabajar para ayudar a mantener el hogar y esto pues redunda en mayores riesgos para ellos. No solamente riesgos de falta de formación, sino también de la propia situación que se vive en las calles de Venezuela. Pero triste también, Nancy, hay que reiterar esto, van 11 muertos en el Valle de Mocotíes, en el estado Mérida. Allí las poblaciones de Sea, todo lo que son Tobar, estas poblaciones que están en esta zona, se han visto afectadas por las inclementes lluvias que han generado caos, destrucción de infraestructura y lo más lamentable, el fallecimiento de varias personas, entre ellos por lo menos 4 niños han fallecido en este caso. 11 muertos hasta ahora producto de la lluvia.
y la situación está muy crítica en el delta del Orinoco, en donde se han anegado poblaciones indígenas. Está crítica en Puerto Ordaz, crítica en Ciudad Bolívar, donde ya el muro de contención está prácticamente desbordado. Allí hay un muro de contención que evita las inundaciones, pero ya esto está prácticamente desbordado. Lo mismo está ocurriendo en San Fernando de Apure. San Fernando de Apure está inundado en varias zonas. Es decir, las lluvias han causado estragos en Venezuela, un país que, por Dios, tantos estragos que nos ha traído esta administración madurista, y ahora se suma la naturaleza que de verdad ha sido inclemente durante estas vaguadas en el país. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bien, mis amigos, vamos en este contacto a presentarles a ustedes las noticias más importantes que ocurren hasta este momento en esta zona de frontera. Cierre indefinido de la vía Sogamoso-Agua Azul. Se estima 15 días de labores por parte de Invías para reactivar el corredor vial. Desde hace 2 días se presentó pérdida de la bancada en el kilómetro 117, jurisdicción del municipio de Agua Azul, sector Las Lajas. Según el coronel William Quintero, comandante de la policía del departamento del Casanare, informó que continúa el cierre total de la vía del Cusiana, que comunica a Sogamoso, Agua Azul, y ya se realizó el retiro de un tracto camión que se encontraba atascado. Por otra parte, 1.170 dosis fueron asignadas al departamento de Arauca para la vacunación del COVID-19 en adolescentes de 15 a 17 años de edad. A través de la resolución 1245 del 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social asignó al departamento de Arauca 1.170 primeras dosis contra el COVID para ser aplicadas en adolescentes de 15 a 17 años de edad. Todas las vacunas son seguras y confiables debido a la unificación de etapas. Los jóvenes del departamento mayores de 18 años se vienen vacunando con el biológico disponible. Hoy la invitación es para los menores de 15 a 17 años a que se acerquen al punto de vacunación más cercano, soliciten el proceso de agendamiento y de esta manera poder garantizar que nuestra población sea inmunizada, dijo Junivet Castro Henao, referente del programa ampliado de inmunización acá en el departamento de Arauca. Hospital San Vicente invita a usuarios de Comparta para que se acerquen a las nuevas entidades prestadoras de salud. A la fecha, ese brinda especialidades de cardiología, medicina interna, neumología, pediatría, pediatría, cirugía y anestesiología. Es necesario indicar que la Oficina de Gestión e Información al Usuario se permite informar a la comunidad que la Ley 100 de 1993, en su artículo 153, consagra como un derecho que el usuario pueda escoger la institución prestadora de los servicios de salud dentro de las opciones ofrecidas por las EPS, de acuerdo a las IPS con las que se tenga el convenio. Por otra parte, amigos, Arauca está preparada para la jornada de vacunación contra el COVID-19 para los jóvenes entre los 15 y 17 años. Cuando nos referimos a Arauca, nos referimos al municipio capital. La Unidad de Salud de Arauca informó que el municipio de Arauca podrá volver a vacunar a los jóvenes entre los 15 y 17 años de edad con el fin de aumentar las coberturas contra el COVID-19. Los jóvenes podrían acercarse a los puntos de vacunación habilitados con su documento de identidad, dijo Natalia Cardona, coordinadora del programa ampliado de inmunización de la Secretaría de Salud de este municipio.
También, amigos, es importante destacar que gran feria de educación, empleo y emprendimiento en Arauca este 25 de agosto, como parte del compromiso del gobierno nacional en el departamento de Arauca, con el apoyo de la consejera presidencial Cheydi Gallo. Este miércoles 25 de agosto se desarrollará una feria de educación, emprendimiento y empleo que tendrá además una jornada pedagógica sobre los consejos municipales de juventud en la sede principal del SENA, ubicada en el barrio Libertadores, carrera 20, número 28163, con una jornada continua desde las 8:30 hasta las 5:30 de la tarde. Seguimos con más noticias, amigos, y vamos a revisar algunas de las noticias de Venezuela. Y falta de información es lo que muestra el gobierno de Maduro al presentar ante la OEPS datos de vacunación contra el COVID-19. Según la administración de Maduro, se han colocado 3.612.473 dosis para una población estimada de 28.704.947 personas. Son los 8 datos que recoge la Organización Panamericana de la Salud, OPS, sobre la vacunación contra el COVID-19 en los países de América. De esos, el gobierno de Nicolás Maduro solo registra 2 dosis aplicadas y población total. A preguntas como primera dosis, segunda dosis, esquema completo y dosis adicionales, no hay respuesta oficial, tal como se muestra en este reciente estudio hecho por la organización OPS. Según la administración de Maduro, se han colocado 3.612.473 dosis para una población estimada de 28.704.947 personas, pero se desconoce cuántas personas tienen el esquema completo y cuántas vacunas se han aplicado de cada tipo para inmunización disponible. El país que más ha vacunado es Estados Unidos, con 365.3 millones de dosis administradas. Le sigue Brasil con 169 millones de dosis, tal como lo registra la OEPS. Sin embargo, amigos, este tema de la vacunación y especialmente los números en Venezuela es un tema oculto que solo lo conoce la administración de Maduro. Sin embargo, lo que podemos observar a través de redes sociales y de amigos que se han contagiado, familias completas que se han contagiado con el COVID, pareciera que la realidad contrasta con los números que presenta el gobierno de Nicolás Maduro o el régimen de Nicolás Maduro. También, amigos, quisiera comentarles esta noticia referente a la situación del COVID, es que Venezuela supera los 324.642 casos de COVID desde que inició la pandemia. Eso, bueno, y al día de hoy suman 1.074 nuevos casos y 9 fallecidos por el COVID-19 en Venezuela. Amigos, hay una realidad que no se puede obviar, no se puede ignorar, y es que la situación del COVID-19 en Venezuela está golpeando muy duro. Muchísima gente que ha fallecido, mientras que aún no se conocen los datos oficiales. Decíamos entonces que la entidad donde este sábado se detecta la mayor cifra de nuevos casos comunitarios es Caracas, con 190 casos, con contagios activos en 21 municipios. Le siguen los estados Nueva Esparta con 155, Monagas 138 y Miranda 127, según detalló la vicepresidenta Delcy Rodríguez en su cuenta Twitter. Estos son los casos que da a conocer
el gobierno o la administración de Maduro, mientras que la realidad habla por sí sola. Bueno, mis amigos, nosotros nos vamos a despedir desde acá, desde el Arauca, desde esta zona, desde la tierra del joropo. Reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, amigos, este fue el primer reporte de Oliver Luyano desde la frontera del Arauca binacional. Aumenta a 13 la cifra de fallecidos en el Valle de Mocotíes, en el estado Mérida. La cosa está de verdad bastante grave allá. La condición de cómo ha quedado los pueblos del Valle de Mocotíes, sea cómo ha quedado también Tobar, han quedado bastante afectados, y no solamente por la comunicación, sino la condición de la infraestructura mínima de atención sanitaria. Esto ha sido, de verdad, estas lluvias han sido bastante graves, esta vaguada. Hubo una familia completa que fue sorprendida por el deslizamiento. Aparentemente todos sus miembros fallecieron en cosas, de verdad que las historias son graves. Y las imágenes son bastante fuertes. Sí, las imágenes que acabamos de ver, no nos ha quedado tiempo de poderlas colocar, pero las imágenes que acabamos de ver del río Caroní en Puerto Ordaz son impresionantes. Yo no había visto nunca el Caroní con esa fuerza, con esa furia que lleva. Exacto, y la gente arriesgándose, porque está la gente haciendo tomas como si esto fuera de turismo, haciendo tomas desde el puente, y la condición del río es prácticamente llegando al límite del puente. Es grave lo que está pasando, hay que estar pendiente de esto, y ojalá pues se pueda atender a las familias. De todas maneras, se abrieron a través de Cáritas Venezuela, se abrieron líneas para las donaciones materiales y la donación de recursos económicos para apoyar a las familias del Valle de Mocotíes en el estado Mérida, y también familias en el departamento Vargas, también en el estado Apure, y también en el delta del Orinoco, donde también nuestros hermanos indígenas están siendo afectados por estas inundaciones que han anegado a 40 poblaciones indígenas del delta del Amacuro. Y a su juicio, la fiscal Luisa Ortega Díaz dice que Maduro teme ser desplazado por la misma mafia que lo mantiene en el poder si se mantienen las sanciones a su gobierno. Bueno, vamos a esperar que se coloque el video. Es el de Luisa Ortega Díaz. Vamos a la pausa comercial y musical, sí, y ya regresamos. Claro, porque le dimos, tú sabes, énfasis. La mente Argenis Carrullo, quien nos ha traído este tema, el rap de la fiesta. Con ese iniciamos la segunda hora de este programa, Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el control máster a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui el Miura, y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita en esta segunda hora, y que se sigan incorporando. Seguimos con más información. Nancy, ¿sabe? Curiosidades. Después que fallece uno empiezan a salirle todos los trapos, ¿no? Aparentemente el señor Charlie Watts, el baterista de The Rolling Stone, estuvo desde el año 63 con la banda, pero fue el único de la banda Rolling Stone que nunca fue detenido, ni arrestado, ni formó parte de ningún escándalo. O sea que, usted sabe que en los Rolling Stone decir eso es como decir, este hombre era un santo. Ah, pero usted sabe que todo muerto no tiene pecado. No, pero es que Charlie Watts, o sea, en la revisión que le han hecho a la vida después de su fallecimiento el día de hoy, han detectado que nunca fue arrestado ni formó parte de ningún escándalo en los Rolling Stones. Eso es decir muchísimo, porque esta banda se caracterizaba por estar metida en un rollo. Lo llaman el caballero del rock and roll, y hoy le decimos adiós después de que fallece a sus 80 años.
Bueno, ahora sí creo que tenemos ya, Alan, el video de Luisa Ortega, ya creo que lo tenemos. Sí. Soy Luisa Ortega Díaz. El mejor indicador para comprobar la eficacia de las sanciones y los efectos que han tenido para debilitar la autocracia de Maduro es observar la desesperada insistencia con la que exige que sean levantadas. Si no estuvieran haciendo mella en sus planes hegemónicos, no sería tanta su insistencia ni su desesperado clamor de acercarse a los Estados Unidos pidiéndole que reanuden las relaciones diplomáticas. Gritar, sanciones levantadas o nada, no es porque le preocupe el bienestar de los venezolanos, sino la continuidad de sus turbios negocios. Es en realidad un ruego del hombre asustado que ve cómo pierde el control de lo único que lo sostiene en el poder. Sin acceso a los dineros que tiene Venezuela en el exterior, no puede seguir alimentando el insaciable apetito de la corrupta élite que lo rodea. Hacer negocios y pagar con los dólares de la República es la forma de conseguir las corruptas comisiones que necesitan, pero las sanciones se los impiden. No se puede premiar a un estafador dándole nuevas oportunidades, liberándolo de las presiones que lo han llevado a sus actuales niveles de miedo y desesperación. Maduro ya no tiene el control de las cuentas, ni de los activos, ni de los esquemas comerciales del país. Entonces, se convierte en un obstáculo. Es a eso a lo que le teme, a ser removido por la mafia que lo tiene en el poder. Podemos inferir que está presionado. Le dieron un ultimátum. Su talante es embaucador porque nunca cumple sus compromisos. Levantar las sanciones basándose en sus promesas es condenar a más hambre y miseria a los venezolanos. Bueno, interesante la tesis de la fiscal general en el exilio de Luisa Ortega Díaz. Maduro se está convirtiendo en algo demasiado incómodo para las mafias que lo están apoyando, porque ya ha perdido el control del tema económico, el tema social del país, y es el que hace que pesen más las sanciones. Nunca se ha tenido confiabilidad en él, ahora peor. No, y fíjate, o sea, si yo quiero de alguna manera, vamos a colocar en el caso hipotético que uno fuera parte de la cúpula, poder acceder a los beneficios que he podido obtener durante este tiempo, Maduro es mi piedra de tranca. Y eso es lo que quiere decir la fiscal general de la Nación, Luisa Ortega Díaz. Interesante esa tesis. Y en otro orden informativo, la Embajada de Guaidó en Colombia alerta sobre la emisión de pasaportes y prórrogas falsas. Esta embajada en Colombia advirtió en un comunicado sobre esta emisión de los pasaportes y prórrogas falsos. Alertamos a la gravísima situación de los venezolanos a quienes se les conculma el derecho a la identidad. Se suman los ya frecuentes casos de pasaportes y prórroga de pasaportes totalmente falsos tramitados por supuestos gestores. Esto pues es lo que ha venido expresando el encargado político de la Embajada de Guaidó en Colombia, Eduardo Batachi. Bueno, a 16 personas asciende ya la cifra de fallecidos en el Valle de Mocotíes, entre ellas la madre del sacerdote de esa iglesia ya en Ejido. El padre Monseñor Luis Enrique Rojas acaba de anunciar que la mamá del padre Darwin allá en Ejido pues ha fallecido, producto de esta tragedia tan espantosa que está afectando a la población en el estado Mérida. Y en Siempre Venezuela siempre vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Elmiora. Saludos cordiales, una feliz tarde para todo y buen provecho a esta hora. Carlos Uzcategui, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, con las noticias que están impactando a esta hora. Adiós a Brian Traver, fundador de V40. En redes sociales, la agrupación británica lamentó el deceso de su saxofonista. La banda británica de reggae V40 comunicó este lunes que su saxofonista y compositor Brian Traver ha fallecido a los 62 años en su domicilio de Birmingham, centro de Inglaterra, acompañado por su familia. Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro camarada hermano, miembro fundador de V40 y leyenda de la música.
Brian David Tribe informó a la banda en un comunicado en el que precisó que el fallecimiento ocurrió este domingo después de una larga y heroica lucha contra el cáncer. La Guajira, tormenta derriba torre de comunicaciones de la policía en Villanueva. Un torreciar aguacero acompañado por fuertes ráfagas de viento azotó gran parte de los barrios de la parte alta de Villanueva. Además, la tormenta derribó la torre de comunicaciones repetidoras ubicadas en las instalaciones de la institución. El segundo comandante de la estación, intendente John Ortiz, indicó que la torre tiene una altura de aproximadamente 30 metros y es utilizada para las comunicaciones internas y externas entre los municipios de Las Aguas del Pilar, Urumita, El Molino, San Juan del Cesar, Villanueva y Barranca. La antena quedó partida en 3 pedazos tras desplomarse durante la tormenta. En un destacado de La Guajira, en el desarrollo de las actividades de verificación de las acciones que los entes gubernamentales llevan a cabo en el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, el ICBF perdió la identidad y gobernabilidad del modelo de educación del azúcar. La Veeduría Ciudadana realizó un análisis de la estrategia de cobertura, funcionamiento y los impactos del modelo operativo que han implementado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la ICBF, en la atención integral de los niños y niñas de las comunidades étnicas y rurales a través de la educación inicial bajo la modalidad propia intercultural, la cual se presta en las unidades comunitarias de atención que son las UCA. De acuerdo con el ICBF, el modelo operativo de educación de edad temprana en La Guajira ha tenido gran éxito, sustentando en su eficacia la ampliación de cobertura, la oportunidad del servicio, sostenibilidad de la atención y fundamentalmente en la reducción de los niños y niñas menores de 5 años fallecidos por enfermedades asociadas a la desnutrición. Pero la realidad va por otro lado y es la vulneración de los derechos a la infancia guayú por la muerte recurrente de niños por enfermedades asociadas a la desnutrición, que es un tema residual, como lo señaló en su oportunidad el hoy ministro de Salud. En medio de la crisis humanitaria, el ICBF parece haber perdido la identidad y la gobernabilidad del programa, ya que este no se percibe totalmente como atención integral a la niñez en el marco de la educación inicial, bajo la modalidad propia intercultural en comunidades étnicas, indígenas y rurales de las entidades determinadas. Uno de los hallazgos de este estudio se relaciona con la heterogénea identidad y comprensión que tiene el modelo de atención en las comunidades étnicas. Una alta proporción reconoce a la UCA como centros de provisión de alimentación y recreación, más que como centros educativos y de desarrollo infantil, como lo determina el ICBF. En sectores académicos y para profesionales en pediatría que han tenido acercamiento con la realidad de los niños en condiciones de desnutrición en La Guajira, estas unidades de servicio se han venido convirtiendo en centros de aculturación, proceso que se inicia con la alimentación, dado que funcionan desconectadas de la cultura y tradiciones de los guayú, muy a pesar del volumen y variedad del recurso humano en que se dispone. Muy a pesar de su comprensión institucional como un programa educativo, tiene baja interacción con el sistema educativo, ya que no siempre se aplica una promoción automática al grado de transición. Al cumplir el límite de edad, los beneficiarios son excluidos del programa, perdiendo la oportunidad de acceder de manera directa al siguiente grado educativo y al programa PAE. El programa presenta diferentes barreras de entrada, como es la identificación, vacunación completa, afiliación al sistema de seguridad social, requisitos que no siempre se cumplen, que llevan la exclusión en los niños, en especial los que no tienen algún grado de discapacidad. La pandemia trajo consigo una nueva concepción del servicio de la UCA, que se cambió de ración servida a la entrega de paquetes alimenticios y se aplica como entrega mensual por niño. En la modalidad de atención a niños de 6 meses a 5 años se entrega una cantidad mensual de 10.375 gramos de alimento, homologables a la ración preparada durante 20 días, 5 días a la semana, por 4 semanas. Hay que anotar que la mayoría corresponde a grasas saturadas, refinadas y procesadas, como el aceite de palma, y contienen un alto grado de sodio, como las latas de atún. Igualmente en las comunidades se desconocen los productos que puedan ser reemplazados por aquellos pertinentes con las costumbres alimenticias. Dentro del servicio de alimentación no se ofrecen hortalizas, legumbres, frutas o complementos de proteína que aporte una equilibrada alimentación del menor, teniendo en su cuenta en que ellas se encuentran en zonas sin acceso a alimentos que supla los nutrientes que requiere su organismo. Por otro lado, la cantidad de gramos disponibles para consumir en una comida al día es de 518.8 gramos.
Según la Academia Americana de Pediatría, un niño sano debería recibir 3 comidas saludables al día, además de 1 o 2 refrigerios que incluyan fruta, leche, queso, huevos, carne, que muchas veces, o mejor dicho, nunca son suministrados. Si el análisis se realiza por la cantidad de calorías que aporta la alimentación, se debe atender que no es lo mismo las calorías categorizadas como vacías y que solo aportan un alto índice glucémico que se convierte en grasa sobre aquellas que realmente aportan nutrientes esenciales para el desarrollo físico y cerebral de un menor. El ICBS señala que con sus alimentos se aportan 1.305.3 calorías por la ración servida al niño o la ración que se da para preparar en casa, pero las calorías no son buen índice de medición si estas no provienen de alimentos que brinden las calorías que realmente necesita un niño para su crecimiento, que en su mayoría deben prevenir de alimentos como fruta fresca, verduras, proteínas, lácteos y cereales, que la mayor parte de las veces no las llevan. Aparte, les están quitando 1 libra de leche en cada bolsa. En cuanto a las madres gestantes y lactancias, se hace entrega de un paquete al mes y con un total de 14.200 gramos de alimentos que deben ser preparados en casa, aportando un día total de 472 gramos de alimento diario, una sola comida. Y hay que tener en cuenta que ellas necesitan aproximadamente un total de 2.300 a 2.500 calorías representadas en comidas saludables, altas en nutrientes y con alto contenido en agua. Bajo estas condiciones es necesario definir la política pública que determina el programa en relación con los requisitos de acceso de acuerdo al pensamiento de los guayú. Igualmente es conveniente ampliar la cobertura de madres gestantes, niños en condiciones de discapacidad y niños de menores de 5 años, que por las restricciones de entrada no logran vincularse al programa, y mejorar la infraestructura física de la UCA, incluyendo el servicio y dotación de cocinas con sus respectivos sistemas de conservación de alimentos, es decir, refrigeradores, neveras. Estas acciones deben ser respaldadas presupuestalmente. Son parte del día a día de lo que está pasando en La Guajira. La gente, las comunidades de los corregimientos, asentamientos se quejan porque les están sacando alimentos de valores. Carlos Ucategui, el Miura, retornando a los estudios. Bueno, y fue el reporte de Carlos Ucategui, el Miura, desde La Guajira, Colombo, venezolana. También afectada por las lluvias, sí, La Guajira. muy afectada. Las imágenes que me estaba mostrando Nancy en este momento eran un temporal terrible. Sí, no las alcanzamos ahorita a pasar. Igual esas imágenes posiblemente las pasemos en el horario de la tarde. No sé si Alex las tenga por ahí a disponibilidad ahorita. Bueno, creo que sí las tiene por ahí disponibles, Alex. Son unas imágenes donde el agua sigue causando estragos, ha tumbado unas torres, se ha realizado una serie de afectaciones en este momento en esta zona, en Barranca, en La Guajira, en Villanueva, pues está ahí esa afectación. No tienen servicio eléctrico, no tienen servicio de internet. La torre de comunicación se afectó. Lamentable situación la que se ha presentado. Yo creo que ya lo tiene Alex por ahí listo. De verdad terrible. Llevándose prácticamente todo a su paso. Todo a su paso. Y es precisamente esta vaguada que no solamente está afectando a Venezuela. Hemos visto imágenes de Caracas, la ciudad de Caracas totalmente inundada en varios sectores. Hemos visto varias ciudades de Venezuela afectadas por las lluvias, pero también aquí en Colombia varias ciudades han sido afectadas por las fuertes lluvias. Medellín está siendo muy afectada por las lluvias. Y es preocupante esto porque la mayoría de migrantes en condición irregular se asientan en zonas que no están bien protegidas de estos fenómenos climáticos. Y esto pues está generando también bastante problema. Hay mucha afectación de población migrante, no solamente población local, sino población migrante, por estas vaguadas que están afectando a Colombia y a Venezuela particularmente. Y hablando de migrantes, pasar un torrencial aguacero acá en el municipio de Villanueva. Aquí vemos evidencias de la precaria situación de los venezolanos
que emigran caminando y los venezolanos que retornan también a pie, pues fue constatada por el Observatorio de Investigación Social en la Frontera, la Universidad Católica del Táchira, la Universidad Simón Bolívar, el Observatorio Venezolano de Migración y la documentada en una investigación realizada pues en conjunto bajo el nombre del Informe de Movilidad Humana Venezolana 3, Caminantes y Retornados, 2 realidades venezolanos en medio de la pandemia. Este estudio pues fue realizado entre el 12 de mayo y el 30 de junio de este año, 410 grupos retornados conformados por 1.845 venezolanos a 382 grupos de inmigrantes conformados por 1.558 venezolanos que caminan por la troncal número 5 o nacional de los llanos para migrar y retornar caminando al país y pues son atendidos en la parroquia eclesiástica San José Obrero de la diócesis del Táchira, ubicada en la población de San Josecito, municipio de Torbet del estado Táchira. Así se vienen presentando 17 días para poder cruzar la frontera. Bueno, y hace ya varios años, aproximadamente hace 12 años, el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez Frías había anunciado con mucha fanfarria que se había iniciado la construcción de la represa de Tocoma en el estado Bolívar. Esto iría a generar 2.160 megavatios en Venezuela. Debía estar lista en el 2012. Él hizo el anuncio en el 2008. No se terminó, no arrancaron ni una sola turbina, pero escuchemos al propio Chávez anunciando este inminente inicio de obra. Construyendo un gran complejo hidroeléctrico allá en Tocoma. Eso debe estar lista. La primera unidad debe estar arrancando en septiembre. En septiembre son 10 unidades para generar más de 2.000 nuevos megavatios. En el primer trimestre del año que viene, en el transcurso de ese primer trimestre, vamos a sacar la energía de la primera turbina, de esa turbina, que es capaz de generar, desde el punto de vista teórico, 2.160 megavatios. Y eso nos debería permitir que en el mes de abril del año 2014 estemos encendiendo la primera turbina del sistema hidroeléctrico Tocoma. Bueno. Llega septiembre ya, ¿no? Otra mentira más, una mentira más del gobierno chavista, el gobierno madurista, que obviamente ni hizo la obra, pero sí se gastaron allí 9.365 millones de dólares. ¿Usted sabe lo que es esa cifra? 9.365 millones de dólares. Otra obra más, no sé, ni siquiera, o sea, no hay ni siquiera para tomarle una foto a algo que hayan hecho. La verdad verdadera es que esta gente acabó con Venezuela. ¿Cómo es posible? 9.000 millones de dólares en una obra que supuestamente iba a aportar al Plan Eléctrico Nacional y no se hizo absolutamente nada. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, sabroso este tema. ¿Cómo suena bien este tema? El barco de Karol G, que lo presenta para iniciar así la última porción de esta torta que es Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y bueno, fíjate que en el segmento anterior hablábamos de los grandilocuentes anuncios del chavismo de obras y obras y obras y obras que nunca se hicieron. Bueno, yo siempre he dicho que son elefantes blancos, pero Gaby dice que son elefantes rojitos. Bueno, pero ahí están esos elefantes que nunca se hicieron y que le costaron al país cualquier cantidad de dinero, que fueron recursos que fueron a parar en manos de los corruptos. 300.000 millones de dólares que encuentran en cuentas en el exterior, que seguramente servirían de mucho en el momento de la crisis económica y social que vive Venezuela. Pero a propósito de esto, fíjate qué coincidente. Hoy se cumple un nuevo aniversario del puente General Rafael Urdaneta en el estado Zulia, el puente sobre el lago de Maracaibo, una de las obras monumentales que construyó la democracia en Venezuela sin tantos aspavientos y sin tanto bla bla bla, y la construyó en 3 años. La obra inició en 1959 y terminó en 1962. Es el puente más largo del país y uno de los más largos de América Latina, 8.678 metros. Una obra de la democracia. Eso sí es hacer obra. No estar hablando bla 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 de que vamos a inaugurar, y le ponían fecha, que era lo peor del caso. En el 2012 tendremos esto, en el 2014 haremos esto, en el 2000 tanto hacemos aquello. O sea, no hicieron nada.
No es hicieron que nada. en ese entonces, de las fechas que está mencionando Alan, la corrupción no estaba tan avanzada. Y si sacaban su tajada, sabían cómo hacerlo. Claro, pero en todo caso, mira, aquí está. Inició la obra el 29/4 de 1959 y fue inaugurada el 24/8 de 1962, coincidiendo con el aniversario de natalicio del general Rafael Urdaneta. Y obra hecha en la democracia. Ahora díganme, alguno de ustedes, díganme, ¿el chavismo, el madurismo ha hecho alguna obra como el puente sobre el lago de Maracaibo? Ahí queda. Ahí queda el guante. Vamos a ver si alguien lo recoge y me dice, sí, Alan ha hecho esto. Bueno, pero vamos a ver qué han hecho. ¿Qué han hecho con tanto dinero? Tenían muchísimo más dinero que la administración de Rómulo Betancourt que inauguró esta obra. Tenían muchísimo más dinero. ¿Y qué han hecho? Absolutamente nada. Y así vamos a estar contrastando obras de la democracia versus obras del chavismo. Obras de la democracia versus obras del chavismo, porque de verdad no hay nada que pueda mostrar como gestión hecha durante 22 años destruyendo y acabando la economía de un país. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, nosotros seguimos en este recorrido buscando más noticias, más información, compartiendo las historias con nuestros amigos y nuestros hermanos venezolanos. En esta oportunidad estoy con un amigo, se trata de Rafael González. Rafael, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias. Bienvenido a Siempre Venezuela. Gracias, Oliver, por la invitación y también a todos los espectadores que nos ven ahora en este momento. Rafael, coméntanos de qué parte de Venezuela tú eres. Yo nací en Caracas, pero de niño llegué al estado Lara, con esto de 9 años, y prácticamente conozco más el estado Lara, vengo de allá, y tengo aproximadamente aquí en Arauca como, ya voy para 3 años. ¿Te sientes de allá de Barquisimeto, de la tierra de Lara, no? Sí, claro. ¿Y por qué tomaste la decisión de venirte a esta zona de Colombia? Bueno, por la crisis económica, la falta de empleo y obviamente yo tengo 2 niños y las circunstancias hacen a uno que tome esta decisión. Como dice, pues fue un desplazamiento forzado. Fue forzoso, ¿no? Y cuando decidiste salir, ¿te costó tomar la decisión? ¿Cómo hicieron? ¿La consultaron? ¿La pensaron? Sí, yo ya había viajado para acá y yo conozco Arauca, tengo como 5 o 4 años conociendo Arauca, venía y trabajaba y me regresaba y obviamente no, una cosa es viajar y una cosa es vivir acá. El día a día de Arauca, ¿no? Y uno pensaba y hasta que bueno, me vine. Decidieron venirse. ¿Y te viniste con tu esposa y qué otros familiares están contigo? Mi esposa, la suegra y mis 2 niños. Bueno, por cierto, vamos a saludar a doña María Falcón, tu suegra, ¿no? Que siempre está pendiente del programa. Gracias, doña María, por estar allí pendiente. Cuando tú llegas a Arauca, ¿a qué te dedicaste? ¿Qué emprendiste? Bueno, toda la vida después yo he trabajado en comercio, en venta. Y empezando tenía acá un puesto en el centro, en el Parque Central, aquí cerquita, y vendía bastante porque venía mucha afluencia de venezolanos en ese entonces, antes de la pandemia, y podía cubrir mis gastos, junto al arriendo tranquilamente, porque había buen comercio, buena venta en ese entonces. Porque venía mucha gente de Venezuela. ¿Cómo ha estado ahora el comercio, Rafael? ¿Cómo sientes? ¿Hay afluencia de venezolanos? ¿Hay circulantes? ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, ahorita realmente está muy afectado el comercio. No hay mucho poder adquisitivo como había hace 2 años. De hecho, he notado que muchos comerciantes, así trabajadores informales, también se han ido, sea para el centro de este país o incluso para Venezuela para poder seguir adelante. He notado eso. Cuando tú llegaste aquí, Rafael, en algún momento
Viste que lo que pensabas que iba a ser tu vida en Arauca no daba buenos resultados. ¿En algún momento sentiste deseos de regresar a Venezuela? Sí, en varias oportunidades, pero siempre salía algo, una ayuda y entonces me quedaba acá. ¿Qué planes tienes, Rafael? ¿Piensas quedarte por largo tiempo o tienes planes de volver a Venezuela en los próximos días o meses? Bueno, Oliver, pues esta situación de la pandemia hizo que muchos negocios cerraran y sabemos que Venezuela está bien afectada. Colombia todavía se puede defender, pero hay una crisis mundial económica que no descarto la posibilidad de pronto incluso regresar a Venezuela. Regresar a Venezuela, aún con las condiciones que tenemos allá. Aún con las condiciones. ¿Siente, Rafael, que en este cambio de lugar acá en Arauca ha mejorado tu condición de vida con respecto a la que llevabas en Venezuela? Sí, claro. Y lo que yo más aprecio de venir acá a Arauca es la experiencia que uno se lleva. ¿Qué aprendizaje te ha dejado toda esta situación? Bueno, uno tiene que, como decimos allá, ser guerrero y ser un multifacético, ver que cada trabajo es humilde, empezar de forma honrada, hacer de todo, con tal de cubrir los gastos de uno, pues, y el aprendizaje que uno ha tenido en otras experiencias laborales. Le ha tocado hacer cosas que uno no hacía en Venezuela. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, yo siempre ya también trabajaba comercio, tenía también un puesto allá en el centro de abastecimiento y me tocó hacer, por ejemplo, un corral de pollo aquí. Yo no había hecho un corral de pollo y pasé por primera vez, me quedó bien. ¿Hiciste un corral y criaste pollo? Y crié pollo, eso nunca lo había hecho yo allá. Fue nada. Ahora, ¿qué te llevas para cuando te instales en Venezuela? Que digas, bueno, me voy a Venezuela y voy a hacer esto, voy a desarrollar esto porque aprendí a hacerlo fuera de mi país, lo aprendí a hacer en Arauca. ¿Qué harías? Pues, ¿qué haría ya? Algo que es lo mismo. Por ejemplo, uno tiene que tratar de criar animales, por ejemplo. O sea, la parte de producción. La parte de producción. Y la idea, Oliver, es no quedarse estancado. Pues. Es verdad que la situación está muy difícil, puede ser que uno mentalmente se bloquee, pero la idea es no quedarse quieto. Y eso que he aprendido aquí es que la gente busca la constancia, la perseverancia. Exacto. Rafael, ¿qué enseñanza nos deja toda esta situación que nos ha tocado vivir? Bueno, que hay que tener resiliencia, agradecer lo más mínimo, tener un corazón agradecido, porque si uno se fija más en lo que no tiene o se compara con lo que otros han logrado, eso te puede afectar. Entonces, ser agradecido con todo lo que tienes cada día y vivir un día a la vez. Un día a la vez. Y esta situación te ha hecho mejor persona, te ha hecho ver cosas que de repente tú no las veías y que has explotado aquí ese talento. Sí, claro. Ha mejorado las cualidades, uno ha desarrollado más empatía. ¿Cómo está el tema, Rafael, de tus amigos aquí en Arauca? ¿Cómo te han tratado? ¿Qué te dicen? Pues ellos me han tratado bien y también piensan a veces en regresar y siguen en la lucha, pero han tenido buena actitud, buena disposición de trabajo. Gracias a Dios siempre por todo lo que tenemos. Yo siempre digo que agradezcamos a Dios por lo que tenemos y pidamos por lo que no tenemos. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Ha sido el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Seguimos, Nancy, con más información. Las autoridades desmantelan una banda de tráfico de migrantes en Chile. Pues el gobierno de Chile ha informado el día de hoy que desmanteló una banda de tráfico de migrantes que ingresó al país desde Bolivia por pasos fronterizos totalmente irregulares,
a más de 3.600 personas, incluidas menores de edad. En total, pues fueron detenidas 9 personas de distintas nacionalidades, entre ellos venezolanos, bolivianos y chilenos, que cobraban cerca de $200 a cada migrante para ingresar a Chile y llegar en buses a la capital. El paso fronterizo entre la pequeña localidad chilena de Colchane y Bolivia, en esa zona andina a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, con extremas temperaturas, pues se ha convertido en los últimos meses en una ruta habitual para los extranjeros, y esos extranjeros que van a llegar a Chile de manera irregular, aunque en lo que va del año pues ya han fallecido al menos 9 personas. Sí, y es triste ver las condiciones tan extremas que tienen que atravesar los caminantes venezolanos para poder utilizar esta ruta. Ya se sabe del cierre total de las vías principales por parte del gobierno chileno, y los venezolanos, alentados por coyotes que manejan esa ruta, han buscado esa alternativa para poder llegar hasta el territorio chileno. Pero la última víctima falleció, una persona de 56 años, un señor de 56 años, fallece en unas circunstancias completas de agotamiento. O sea, ya no daba para más. Pero eso habla muy, muy bien de las extremas temperaturas y de las condiciones tan difíciles que hay que vivir allí. Bueno, y para evitar esto, debemos adelantar el Acuerdo de Salvación Nacional. Esta es la opción que tiene el pueblo venezolano, que tiene la dirigencia venezolana para poder recuperar la vía democrática. No hay otra vía. La otra vía habla de condiciones de enfrentamiento y de violencia que el pueblo venezolano no debe estar dispuesto a realizar. Y bueno, veamos entonces este trabajo preparado sobre la solución de Venezuela. Es el Acuerdo de Salvación Nacional. Por esos abuelos que quieren volver a abrazar a sus nietos, por los millones que trabajan día a día para progresar en el país, por los que sueñan conocer los llanos y Canaima, por los que anhelan regresar, por una Venezuela libre. Venezuela es su gente. Somos millones que amamos esta tierra y queremos cumplir nuestros sueños en nuestro país. Para ganar la lucha por Venezuela tenemos que ponernos de acuerdo. La Venezuela posible la logramos con un acuerdo de salvación nacional. La larga noche que ha caído sobre el país se ve más oscura que nunca, pero es justo allí, en la total oscuridad, cuando comienza el primer rayo de luz del amanecer. Para ganar la lucha tenemos que seguir adelante, porque solo es derrotado el que se rinde. Con la fe de nuestros padres y abuelos, con el esfuerzo inquebrantable de nuestros jóvenes, con las miradas de esperanza y futuro de nuestros hijos, con el espíritu heroico que nos ha movilizado todos estos años. Venezuela es todo lo bueno que nos une. Es ese orgullo que llena nuestros corazones al sentir la fuerza de nuestro país. Los malos tiempos pasarán si nos unimos y empujamos hacia la misma dirección. Saldremos de la crisis, seremos libres. Tendremos democracia, progreso y bienestar. El futuro nos pertenece, lo estamos alcanzando. La solución para Venezuela es el Acuerdo de Salvación Nacional. La alternativa que tiene un país que ya no da para más. O sea, de verdad que no quisiéramos seguir reportando fallecimientos de niños, situación grave de adultos mayores. De más presos políticos, de más venezolanos saliendo por las diferentes trochas, de más inmigrantes. O sea, no se quiere más nada de eso. Muertos en la frontera entre Bolivia y Chile, o entre Perú y Chile, donde incluso algunos han tenido que atravesar campos minados para poder llegar hasta Chile. O sea, eso no es justo para el pueblo venezolano, que tantas luchas ha dado por el país, que tantos esfuerzos ha hecho por el país, y sobre todo por estas condiciones tan difíciles y tortuosas que tiene que atravesar. Y bueno, Nancy, ¿tenemos más información? Y Nick Van Evans y Antonio Ecarri sumaron fuerzas el día de hoy para formalizar el respaldo del Movimiento Democrático e Inclusión a la aspiración independiente al máximo dirigente de la Alianza del Lápiz de la Alcaldía de Caracas. Los políticos señalaron que extenderán esta dupla en todo el país para postular a los auténticos liderazgos de las elecciones regionales y municipales que se van a celebrar el próximo 21 de noviembre. Ante la conducción política del G4, Evans enumeró las causas de esta decisión, destacó el criterio de la unidad, que supone depender
aparentemente la individualidad de entender que lo que se necesita en Venezuela es una verdadera unidad y para eso están trabajando. Bueno, y con esta información cerramos nuestra edición de este mediodía del día de hoy. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM, Radio Delfín 1060 AM. Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, a Lance Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Recuerda nuestra próxima edición.